Franco inició su participación en el levantamiento con cautela. Se puso al mando de las tropas rebeldes en Marruecos con el propósito inicial de restaurar el orden y de aplastar la revolución. Pero la proclama inicial de Franco no invocaba la defensa del cristianismo ni hablaba de cruzadas. Se refería, eso sí, a las influencias extranjeras que amenazaban los valores tradicionales de España. Mirando atrás, resulta sorprendente que la proclama concluyera con un lema democrático: fraternidad, libertad e igualdad, aunque quedaba bien claro que ese justamente debía ser el orden de prioridades. Los primeros decretos de los rebeldes calmaron cualquier ansiedad que pudieran haber tenido sus seguidores. Se decretaba la devolución de tierras expropiadas, se prohibían las actividades sindicales y se declaraban ilegales todos los partidos del Frente Popular. Pero antes los oficiales sublevados tenían que enfrentarse a la terrible realidad. Su golpe de Estado había fracasado. La resistencia armada de partidos y sindicatos había aplastado la sublevación en 5 grandes ciudades. España había quedado dividida. El gobierno de la República controlaba Madrid, el País Vasco y casi la mitad del resto de España. Los sublevados habían quedado separados. El general Mola en el norte y al sur Franco con el ejército de África. El general Sanjurjo debía haber asumido el mando de todas las fuerzas rebeldes, pero murió en un accidente de aviación en Portugal. La desaparición de Sanjurjo dejó un peligroso vacío. 2 meses más tarde, los generales rebeldes se reunieron en Salamanca. Franco contaba con el apoyo de la mayoría. Todos los generales menos uno estaban en favor de un mando único. La excepción era Miguel Cabanellas, que ocupaba temporalmente la jefatura de la Junta Militar. Se propuso el nombre de Franco. Nuevamente, todos menos Cabanellas estuvieron de acuerdo. La decisión quedó postergada. Lo que los nacionalistas necesitaban desesperadamente era un líder que contara con el apoyo de todas las facciones levantadas en armas contra la República. Porque los rebeldes no constituían una fuerza homogénea. Luchando junto a los regulares y legionarios del Ejército de África, de otras unidades del Ejército y de la Guardia Civil, estaban las milicias de la Falange y las columnas de Requetés. Eran facciones armadas que perseguían objetivos dispares. Franco era el único general aceptable para todos. Parecía políticamente moderado y tenía un prestigio militar que le aseguraba gran apoyo popular. La liberación de Toledo, fin de un heroico episodio de la Guerra Civil. Las tropas de Franco avanzan implacablemente para liberar el Alcázar. Con poderosa artillería vencen la resistencia de las milicias que se retiran hacia Madrid. El general Franco llega para abrazar al coronel Moscardó, el valiente comandante del Alcázar. La liberación del Alcázar incrementó el prestigio de Franco. Sus partidarios ya planeaban la subida al poder de Franco, incluso antes de que fuera nombrado comandante en jefe de las fuerzas nacionalistas. La propuesta que cobraba fuerza entre la jefatura nacionalista era que Franco asumiera además la jefatura del gobierno. Algunos de sus colegas no estaban totalmente decididos. Sin embargo, Francisco Franco se convirtió en el jefe supremo del alzamiento y se otorgó a sí mismo el título de jefe de Estado. El 1 de octubre de 1936, Franco asumió el poder absoluto en la España nacionalista. La reacción personal mía en el momento que se produjo el nombramiento de Franco fue de tranquilidad. Como habían dicho muy bien militares de que había en la zona nacional, un mando único gana una guerra, un mando colegiado pierde una guerra. El nombramiento de Franco, que no había ninguno que pudiera hacerle sombra, fue indiscutible y para todos fue un motivo de gran tranquilidad. Posiblemente los generales que entregaron el poder a Franco no se darían cuenta de que estaban creando una dictadura. En ese momento era sobre todo una necesidad militar. El alzamiento había recibido el apoyo de facciones políticas dispares. Los conservadores de la CEDA, la coalición parlamentaria formada 3 años antes de la guerra, los monárquicos que anhelaban el regreso al trono de Alfonso XIII, los carlistas fanáticamente religiosos que defendían los derechos de otro aspirante al trono y los fueros regionales de Navarra.
La Falange, versión española del fascismo, luchaba para implantar el nacionalsocialismo en España. La Falange era antimonárquica, pero por encima de todo era anticomunista. El general Mola era uno de los que mejor conocía la complejidad de la situación política en el bando nacionalista. Fue él quien negoció la participación tanto de los carlistas como de los falangistas en el levantamiento. Poco después del nombramiento de Franco, Mola habló con Pedro Sainz Rodríguez, un intelectual monárquico que más tarde entraría a formar parte del gobierno de Franco. Me acuerdo muy bien que había un gran sillón delante de la mesa y el general Mola se sentó en el brazo del sillón poniendo los pies en el asiento. Y me planteó, ¿qué cree usted que va a pasar aquí cuando acabe la guerra? Y yo le dije, habrá un problema político. Dice, me alegro oírle. Y me dijo que si había, cuando se acabase la guerra, había que plantear el hacer el Estado y convocar un parlamento. En los planes de Franco no figuraba un parlamento. Tenía en sus manos todos los poderes del nuevo régimen. En su primer discurso se refirió a sí mismo en 2 ocasiones como jefe de Estado. ¡Viva España! Para mucha gente, la ideología política de Franco seguía siendo un enigma. ¿Creía realmente en una teoría política? A veces pensaban que era un hombre que guardaba un secreto. Yo le llamaba la esfinge sin secreto. Tiene el aire de una esfinge, pero no tiene secreto. Porque no tiene secreto, sobre muchas cosas se callaba porque no opinaba. Franco nunca se las había dado de político. Era intuitivamente de derechas, un defensor instintivo del capitalismo. Utilizando a su hermano Nicolás de secretario, preparó su programa político. Los sindicatos obreros quedaron fuera de la ley. Ayuda para los campesinos, pero la tierra para los terratenientes. Apoyo total a la Iglesia, sobre todo, nada de democracia. Un Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país, en el que dentro de la unidad nacional el trabajo, estimado como el más ineludible de los deberes, será el único exponente de la voluntad popular. Y merced a él podrá manifestarse el auténtico sentir del pueblo español a través de aquellos órganos naturales que, como la familia, el municipio, la asociación y la corporación, harán cristalizar en realidades nuestro ideal supremo. Para alcanzar estos objetivos había que eliminar todo vestigio de oposición. Antes de que Franco asumiera el poder, las columnas nacionalistas aplastaron los intentos de resistencia obrera. Las purgas continuaron bajo el mando de Franco. Franco estaba un día que fui yo a hablar con él, que me llamó para una interview que le habían hecho, y cuando no era yo ministro. Entonces estaba en una mesa tomando chocolate, mojando los panes, bizcochos en el chocolate, y tenía un montón de expedientes a la izquierda y los iba clasificando. Unos los ponía en la mesa, otros en una silla. Y después de que acabamos, salí y le pregunté al ayudante qué eran esos expedientes que tenía el general Franco. Eran las sentencias de muerte. Las que ponía en la silla eran para firmar y las otras para revisar. No más que una cosa de una tranquilidad, pero esa es de la cosa militar. En la zona nacionalista prácticamente no había quien se atreviera a criticar estos métodos. Los seguidores de Franco tenían una causa común, derrotar a la República, pero no se ponían de acuerdo en el tipo de régimen que había de reemplazarla. Primero estaban los falangistas. Antes de la guerra y de su encarcelamiento, el líder falangista José Antonio pronosticaba el resurgir de la España imperial. Tenemos una fe resuelta, es que están vivas todas las fuentes genuinas de España. España ha venido a menos por una triple división. Por la división engendrada por los separatismos locales, por la división engendrada entre los partidos y por la división engendrada por la lucha de clases. Cuando España encuentre una empresa colectiva que supere todas esas diferencias,
España volverá a ser grande como en sus mejores tiempos.